¿Tú qué eres? Déjenme agradecerles, por supuesto, su presencia, mi querida Margarita, a todas y todos. Como pueden ver, estamos hablando hoy de 10 dictámenes para aprobarse. Tentativamente se aprobarán por unanimidad en esta Cámara de Diputados. Me parece que es un punto importante porque hay que abatir el rezago legislativo, hay que ponernos a trabajar, hay que hacerlo de manera ordenada en términos de la presencia de las y los legisladores, y por supuesto yo quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el acompañamiento para que esta sesión de hoy de la Cámara de Diputados sea fructífera, sea una muestra de que podemos trabajar, de que nos podemos poner de acuerdo, de que es bueno debatir, por supuesto, en esta Cámara de Diputados, pero sobre todo es bueno construir a favor de las familias en México. También quiero precisar, he escuchado hoy en la mañana la declaración de la Presidenta de la República a propósito de que se enviará al Congreso mexicano la iniciativa de reforma electoral. Por supuesto, tengo que decir, de manera responsable necesitamos conocer el documento, conocer el texto para así fijar posiciones. Yo, como presidenta de la Cámara de Diputados, lo reitero, esta Cámara de Diputados, esta presidencia, tiene las puertas abiertas para que haya un diálogo respetuoso, institucional, plural, que no haya fast track, que no se tome una decisión alejada de las y de los mexicanos, que si esta Cámara de Diputados es la Cámara de origen, si aquí se envía esa iniciativa, por supuesto, garantizaremos que se escuche a todas las voces en este país que deseen, por supuesto, hacer uso de esta Cámara de Diputados. Para mí es absolutamente importante decir, si vamos a tocar las reglas electorales, si vamos a modificar las reglas para la siguiente elección, se necesita hacer de manera eficiente para respetar el voto de las y los mexicanos. Se necesita hacer una reforma de cara a los mexicanos, dando, por supuesto, posiciones públicas y claras. Diputada, en este sentido, dice el Verde que pues sé que ellos van a esperar a que venga el documento porque todavía no conocen, si ellos han estado ahí en las pláticas, incluso en las alneras. Pues sí, yo diría, no adelantemos posiciones en términos de una iniciativa que nadie conoce, que nadie tiene y que en estricto sentido no se ha recibido. Sí, hay que poner énfasis. Debemos de luchar por una iniciativa que garantice la democracia en este país. No por una iniciativa que quiera lastimar a la democracia, no por una iniciativa que quiera lastimar la pluralidad. Es claro que pues, ojalá y con altura de miras lo que se busque es garantizar que la representación de los mexicanos que votan se quede plasmada aquí, que no haya una sobrerepresentación de partidos por los que los mexicanos no votaron, o una subrepresentación de partidos por los que los mexicanos votaron y no están plasmados en una Cámara de Diputados o en un cuerpo colegiado. Por supuesto, también lo he dicho, no puede ser una reforma electoral en donde no hablemos de cómo detener al crimen organizado para que no meta las manos en las elecciones, para que no financie campañas. Vamos a hablar de lo que sí le importa a los mexicanos, y lo que importa a los mexicanos es que sus municipios no estén secuestrados por el crimen organizado o que las autoridades no sean empleados de los cárteles en lugar de ser empleados de los ciudadanos. Para nosotros es importante en esta Cámara decirlo, se tiene que garantizar que ningún programa social de ningún orden de gobierno esté amenazado para darse si es que no se vota por un partido político. Eso no debe ser. Todos los programas sociales son financiados por los impuestos de los mexicanos, todos. Y obviamente, pues no pueden ser una amenaza para que votes por tal o cual partido. Eso es lo que hay que hablar. ¿Hay tiempo? Por supuesto que siempre habrá tiempo para una buena reforma electoral que garantice la democracia. Siempre estaremos en tiempo para deliberar a favor
de los derechos de los mexicanos, a favor de las mayorías y de las minorías también. Siempre habrá tiempo y evidentemente nosotros, ustedes saben, el periodo de sesiones estará abierto todo este mes, febrero, marzo y abril, y por supuesto que hay tiempo para escuchar a las organizaciones no gubernamentales, para escuchar a los expertos, para escuchar a las autoridades, para escuchar a quien desee fijar una posición a favor de la democracia. Diputado, usted dice, no venimos de algo que todavía no ocurre, pero sin embargo los dichos de parte de presidencia o de los que están en este comité dicen hay que desaparecer los OPLES, los organismos indispensables para la democracia. Hay que hacer al INE y al tribunal como los únicos entes que pueden calificar las elecciones, es decir, se reduce la verdadera democracia en eso, porque pues, hasta que le lleguen los documentos pasarán meses y no hay por lo menos una iniciativa de cómo se va a fiscalizar los recursos para evitar que entre ese recurso en el Instituto. ¿Qué le parece? A ver, primero que nada decir, siempre será bueno ahorrar dinero del erario, siempre será bueno. Lo que no puede suceder es que el ahorro sea un justificante para lastimar la democracia en este país. No puede ser un argumento decir que por ahorrar dinero vamos a tener unas elecciones en donde no haya claridad de que tu voto sea respetado. No puede ser posible que estemos pensando en ahorrar dinero porque de manera, llamémosla así, irresponsable, tengamos unas elecciones en donde no haya certeza de que los mexicanos puedan hacer válido su voto y tener una representación real de lo que quieren y de por quienes votaron. No puede ser un recorte el justificante para lastimar la democracia en este país. Diputada, está en entredicho la revocación de mandato que se llevó a cabo en Oaxaca. ¿Cuál es tu opinión? ¿Sí se debe reponer o no? Aunque sea otro estado. Bueno, evidentemente es una entidad federativa y tendrán que definirlo en términos locales. Yo creo que los instrumentos de participación ciudadana son importantísimos porque permiten conocer el ánimo, la intención en ese momento de los ciudadanos. Hablando, digamos, de incluso los instrumentos de participación ciudadana que se podrían abordar en la siguiente reforma electoral, yo estoy convencida, sí se necesita la participación ciudadana, pero también se necesita la garantía de que esa participación ciudadana no sea a través del acarreo, no sea a través de la amenaza, no sea a través de incidir de manera inmoral para fijar o para tomar decisiones posteriores. Ayer el ministro ya había considerado la Secretaría de Educación Pública porque no quiso incluir a las mujeres en los libros de texto. Su opinión cuando usted tiene una agenda feminista. Bueno, primero que nada decir, si esa información recibida, digamos, o pública, a propósito de que un servidor público de manera unilateral, fíjense nada más que exceso, digamos, de manera unilateral, decide no plasmar la lucha de las mujeres en este país, en la historia de este país, pues demuestra que hay un problema de fondo y de origen con ese servidor público. Por cierto, ese mismo servidor público es el que definió los libros de texto de este país, de una generación que ha sido lamentablemente tocada, lamentablemente marcada por un servidor público que no reconoce a las mujeres y por un servidor público que se aferra al poder y a los privilegios. Me parece que es necesario analizar objetivamente, sin filias ni fobias, sin problemas, digamos, ideológicos en medio, analizar cuáles decisiones tomó ese servidor público. Porque si hoy sabemos que se aferra al cargo, que se aferra al sueldo, que se aferra a los privilegios y que no respeta a las mujeres, pues seguramente los productos que generó un servidor público como esos necesariamente se tendrían que valorar y redimensionar si es necesario hacer un análisis a cada instrumento, a cada libro que el señor Max Arriaga autorizó. Pero ahí estaba atrás López Obrador, diputada, ahí estaba atrás López Obrador, fue la mano de él. Bueno,
Yo diría, vamos a objetivamente, vamos a reconocer, llamémosle así, a reconocer que lo que está pasando en estos días con un servidor público, pues es irregular, hay que decirlo, no importa de qué partido político, es irregular, nadie se puede aferrar al cargo, no se debe aferrar nadie, es lo público, es el servicio público, y cuando el servicio público deja de ser tuyo, va a llegar otra, bueno, ya está, hay otra servidora pública, y esta obsesión, este exceso, diría yo, la reflexión que nos debe de llevar es esa persona con nombre y apellido, ¿cuántas decisiones tomó tan erróneas como esta? ¿Cuántas decisiones tomó tan lastimosas como aferrarse al cargo o como no reconocer a las mujeres? Si esa persona es la que definió los libros de texto que hoy tienen nuestros niños en este país, me parece importantísimo analizar libro por libro, porque claramente, pues por eso entendemos que hoy las páginas de matemáticas han sido mucho menores que en otras generaciones, cuando el mundo está avanzando hacia la tecnología, hacia la inteligencia artificial, hacia las ingenierías. Aquí ese señor tomó la decisión de recortar las hojas de matemáticas para que nuestros niños estén de manera asimétrica en una competencia internacional. Me parece que, más allá de los partidos, y lo digo respetuosamente, es un tema que va a impactar a varias generaciones y es un tema que se debe analizar, no dicho desde una lógica partidista, sino desde la lógica de los hechos. Pero le preguntaba, esa posición del gobierno de doblegarse, decirle, para que te calles te damos una embajada, no la aceptó, pero muestra un gobierno débil, un gobierno que no tiene la fuerza para decir, te vas porque te vas. Yo espero que el gobierno tome una decisión ética y una decisión con altura de miras. Los cargos públicos nacionales o incluso las representaciones internacionales deben de ser para las mejores, para los mejores. Muchísimas gracias, que tengan buen día.